Imagina que te encuentras en medio del mar, en una barca tambaleante, y eres uno de los discípulos de Jesús. El cielo comienza a nublarse y una tormenta feroz se desata. Olas gigantescas, viento implacable y la oscuridad envolviendo todo. El miedo te consume y la desesperación se apodera de ti. En medio del estruendo y el caos, escuchas una voz serena y profunda que corta el tumulto con claridad. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús invita a sus discípulos a reflexionar sobre el poder de la fe en momentos de crisis. Este recordatorio muestra que, incluso en la tormenta más feroz, la fe nos brinda paz y fortaleza, ayudándonos a enfrentar cualquier adversidad con calma. En este video nos adentraremos en las poderosas enseñanzas de Jesús sobre la fe y cómo encontrarla cuando parece perdida. Reflexionaremos sobre versículos bíblicos que nos ayudarán a transformar y fortalecer nuestra fe. Y exploraremos cómo Dios nos guía en las tormentas más intensas. Juntos descubriremos cómo vivir una vida llena de paz y plenitud, incluso en medio de las mayores adversidades. Suscríbete al canal, dale like al video y activa las notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos contenidos. Quédate hasta el final del video y deja tu comentario sobre cómo has experimentado la fe en tu vida. Únete a nosotros en este viaje profundo y revelador hacia una fe renovada. Comencemos a encontrar la serenidad en medio del caos. Número 1. Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque, a pesar de tus esfuerzos, no lograste lo que te habías propuesto? Tal vez te encontraste en una situación en la que todo parecía estar en tu contra, y por más que lo intentaras, no había forma de avanzar. Es en esos momentos de desesperación y duda que la enseñanza de Mateo capítulo 17, versículo 20, cobra una relevancia inmensa. Este versículo nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús pronunció estas palabras después de que sus discípulos no pudieron expulsar un demonio de un niño, mostrándonos la importancia de la fe auténtica y poderosa. La fe es una fuerza poderosa que, aunque intangible, tiene el poder de transformar vidas y circunstancias. En el momento en que Jesús mencionó la fe del tamaño de un grano de mostaza, estaba utilizando una metáfora profundamente significativa. El grano de mostaza es diminuto, uno de los más pequeños entre las semillas, pero cuando se planta y crece, se convierte en un árbol lo suficientemente grande como para dar sombra y refugio a las aves. Así es la fe verdadera. No necesita ser grande desde el principio, pero debe ser genuina y estar arraigada en la convicción y la confianza en el poder de Dios. Cuando miramos la situación de los discípulos, ellos se enfrentaban a un desafío espiritual que parecía insuperable. No pudieron expulsar al demonio porque su fe no era lo suficientemente fuerte. Esta lección es crucial para todos nosotros, ya que muchas veces nos enfrentamos a nuestros propios demonios en forma de problemas personales, profesionales o espirituales. La clave para superar estos obstáculos radica en la fe, pero no en una fe superficial, sino en una fe que, aunque pequeña, es pura y está completamente confiada en el poder de Dios. Imagina enfrentar una montaña literal. Es inmensa, imponente y parece imposible de mover. Pero Jesús nos asegura que con la fe como un grano de mostaza, podemos decirle a esa montaña que se mueva, y se moverá. Este tipo de fe no es sobre el tamaño, sino sobre la calidad. Es una fe que no duda, que no se tambalea ante la adversidad y que se sostiene firmemente en la promesa de que con Dios todas las cosas son posibles. Para aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, empieza por fortalecer tu fe en las pequeñas cosas. Dedica tiempo cada día para hablar con Dios,
buscando su guía y fortaleza. Lee y medita en las Escrituras para profundizar en tu comprensión de la voluntad de Dios. Sigue las enseñanzas de la Biblia en tus decisiones cotidianas y actitudes. Mantén la confianza en que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Número 2. Mateo capítulo 21, versículo 22. En muchas situaciones de la vida nos encontramos con obstáculos que parecen insuperables, problemas que parecen no tener solución y desafíos que nos dejan sin esperanza. En esos momentos de desespero y duda, es esencial recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 22, que dice lo siguiente: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esta poderosa promesa surge en el contexto en el que Jesús maldice una higuera que no da fruto, demostrando el increíble poder de la fe y la oración. Los discípulos de Jesús fueron testigos de innumerables milagros y enseñanzas asombrosas, pero también fueron probados en su fe de maneras que muchas veces no comprendemos completamente. La historia de la higuera maldita es un claro ejemplo de esto. Cuando Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén, se encontraron con una higuera llena de hojas pero sin fruto. Jesús, teniendo hambre, se acercó al árbol esperando encontrar higos, pero no había ninguno. Entonces maldijo la higuera y al instante se secó. Los discípulos quedaron atónitos y preguntaron cómo había sido posible. Jesús aprovechó este momento para enseñarles sobre la fe y el poder de la oración. Les dijo que si tenían fe y no dudaban, no solo podrían hacer lo que Él hizo a la higuera, sino que incluso podrían decirle a una montaña que se moviera y se echara al mar, y así sucedería. Esta lección fue crucial para los discípulos, ya que les mostró que la fe auténtica, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, tiene el poder de hacer lo imposible. Los apóstoles enfrentaron muchas pruebas que pusieron a prueba su fe. En el jardín de Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron, dejando a Jesús solo en manos de sus captores. Pedro, quien había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Estas experiencias fueron duras lecciones para los discípulos, quienes debieron aprender a confiar en Dios y a tener una fe inquebrantable a pesar de sus debilidades y fracasos. Cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo algo de Dios, sino que estamos expresando nuestra confianza total en su poder y su voluntad. La oración es una comunicación directa con Dios, y cuando se hace con fe, tiene el poder de cambiar nuestra realidad. La fe no es simplemente creer en la existencia de Dios, sino confiar en su poder y en sus promesas sin vacilaciones. Es una fe activa, que espera con certeza que Dios responderá. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una montaña en tu vida, recuerda las palabras de Jesús. Ora con fe, sin dudar, y confía en que Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Permite que tu fe crezca y se convierta en un árbol fuerte y fructífero. Porque con la fe y la oración nada es imposible para aquellos que creen. Recuerda esta frase la próxima vez que te encuentres en una situación difícil. Con fe, hasta las montañas se mueven. Número 3. Marcos capítulo 9, versículo 23. La desesperación puede envolvernos y sentirnos impotentes ante circunstancias fuera de nuestro control. Pero es en estos momentos cuando las palabras de Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 23, cobran un significado profundo y transformador. Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Este versículo nos muestra el poder de la fe y cómo la confianza en Dios puede cambiar incluso las situaciones más desesperadas. Ahora pongamos en este contexto: un padre angustiado trae a su hijo, poseído por un espíritu maligno, a Jesús. El niño ha sufrido durante mucho tiempo y el padre, desesperado, busca ayuda donde sea posible. Los discípulos de Jesús habían intentado liberar al niño, pero no pudieron.
En su desesperación, el padre clama a Jesús buscando la última esperanza para su hijo. Jesús responde con una declaración que no solo impacta al padre, sino que también nos desafía a todos. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto es una muestra de fe inquebrantable, cierto. Esta afirmación resalta la importancia de la fe como un catalizador para el poder de Dios. No es solo una fe pasiva, sino una fe activa, una fe que espera y confía en la intervención divina. Los discípulos también fueron probados en su fe en múltiples ocasiones. Por ejemplo, cuando estaban en el mar y una tormenta amenazaba con hundir su barco, se llenaron de miedo. Jesús, después de calmar la tormenta, les preguntó por qué tenían tan poca fe. Este evento fue una lección para ellos sobre la importancia de confiar en Jesús, incluso en medio de las tempestades de la vida. La fe de los discípulos fue puesta a prueba para que aprendieran a depender completamente de Jesús. Hagamos esto, comparemos estas experiencias con nuestras propias vidas. Encontramos que también enfrentamos tormentas y desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Podemos vernos abrumados por problemas financieros, enfermedades, problemas familiares o situaciones laborales complicadas. En estos momentos, la fe se convierte en un ancla que nos mantiene firmes y nos da esperanza. Al igual que los discípulos, debemos aprender a confiar en que Jesús tiene el poder de calmar nuestras tormentas y traer paz a nuestras vidas. La importancia de este versículo para nosotros radica en su capacidad para inspirar y fortalecer nuestra fe. Nos anima a creer que con Dios todas las cosas son posibles. Nos desafía a confiar en Dios en medio de nuestras dificultades y a esperar grandes cosas de Él. Esta fe activa y expectante es la clave para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Número 4. Marcos capítulo 11, versículo 24. Muchas veces nos sentimos atrapados, sin saber a dónde acudir ni qué hacer para aliviar nuestro dolor. A veces buscamos respuesta en cosas que no nos ayudan a superar nuestras dificultades, pero es aquí donde la fe y la oración pueden transformar nuestra realidad. Jesús nos enseña en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Estas palabras revelan el increíble poder de la fe y la importancia de creer que nuestras oraciones ya han sido respondidas. Imaginemos a Jesús enseñando a sus discípulos sobre la oración. Les explica que deben acercarse a Dios con una fe inquebrantable, confiando en que lo que piden ya ha sido concedido. Esta enseñanza no solo se aplica a la oración en sí misma, sino a la actitud con la que nos acercamos a Dios. La fe es fundamental en nuestra relación con Él. Creer que nuestras oraciones ya han sido respondidas es un acto de confianza total en su poder y su voluntad. Los discípulos, así como nosotros, también enfrentaron momentos de angustia que pusieron a prueba su fe. Cuando estaban en el mar y una tormenta amenazaba con hundir su barco, se llenaron de miedo y angustia. Jesús, después de calmar la tormenta, les preguntó por qué tenían tan poca fe. Este evento fue una lección para ellos sobre la importancia de confiar en Jesús, incluso en medio de las tormentas y el temor. Nosotros también encontramos que también enfrentamos momentos de profunda tristeza y desesperación. Podemos estar abrumados por problemas financieros, enfermedades, problemas familiares o situaciones laborales complicadas. Es aquí donde la fe se convierte en un ancla que nos mantiene firmes y nos da esperanza. Al igual que los discípulos, debemos aprender a confiar en que Jesús tiene el poder de calmar nuestras tormentas y traer paz a nuestras vidas. La historia de la higuera maldita también ilustra esta enseñanza. Jesús había maldecido una higuera porque no tenía fruto, y al día siguiente los discípulos se sorprendieron al ver que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús aprovechó este momento para enseñarles sobre el poder de la fe y la oración, diciendo que si tenían fe y no dudaban, podrían decirle a un monte que se arrojara al mar,
y así sucedería. Este versículo nos invita a tener una fe activa y expectante, a creer que Dios ya ha respondido nuestras oraciones incluso antes de ver el resultado. Así que cuando te encuentres en una situación similar, recuerda estas enseñanzas de Jesús y sus discípulos. Número 5. Lucas capítulo 17, versículo 6. Piénsalo por un instante, eres un discípulo de Jesús y te enfrentas a una situación imposible. La duda comienza a infiltrarse en tu corazón y te preguntas cómo podrías superar este obstáculo. Jesús te dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Estas palabras nos muestran el inmenso poder de la fe, ¿verdad? Incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza. A veces es posible que nos encontramos con problemas que parecen insuperables. La desesperación puede apoderarse de nosotros y sentimos que no hay salida. Sin embargo, Jesús nos enseña que la clave para superar cualquier dificultad es la fe, no en su tamaño, sino en su sinceridad y autenticidad. Pensemos en la historia de Gedeón, un hombre que inicialmente dudó de su capacidad para liderar a Israel contra los madianitas. Dios lo llamó a través de un ángel, y Gedeón pidió señales para estar seguro de que realmente era Dios quien lo llamaba. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón obedeció a Dios. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército innumerable. La fe de Gedeón, aunque pequeña al principio, se fortaleció y permitió que Dios obrara un gran milagro a través de él. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar nuestra pequeña fe para hacer grandes cosas. En nuestras propias vidas encontramos que también enfrentamos momentos de profunda angustia y desafíos que parecen insuperables. Podemos estar abrumados por problemas financieros, enfermedades, problemas familiares o situaciones laborales complicadas. En estos momentos, la fe se convierte en un ancla que nos mantiene firmes y nos da esperanza. Al igual que los discípulos, debemos aprender a confiar en que Jesús tiene el poder de calmar nuestras tormentas y traer paz a nuestras vidas. Nosotros podemos superar nuestras angustias y problemas si seguimos el ejemplo de los discípulos y mantenemos nuestra fe en Dios. Podemos enfrentarnos a situaciones que parecen insuperables, pero con fe y oración podemos ver cambios milagrosos en nuestras vidas. No se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad de nuestra fe. Una fe pequeña, pero sincera y sin dudas, puede mover montañas. Recordemos que la fe en Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. Al igual que los discípulos, llevemos nuestras preocupaciones a Jesús y confiemos en que Él puede hacer lo imposible, porque con fe todo es posible para aquellos que creen. Y cuando oremos, recordemos las palabras de Jesús: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Esta fe activa y expectante es la clave para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Número 6. Mateo capítulo 8, versículo 13. La Biblia nos ofrece este versículo que es de mucha importancia para nuestras vidas. En Mateo capítulo 8, versículo 13 leemos: y Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este versículo revela el inmenso poder de la fe y cómo creer en el poder de Dios puede traer sanidad y milagros en nuestras vidas. La historia del centurión es una poderosa lección sobre la fe. Este hombre, a pesar de no ser judío, demostró una fe tan grande que impresionó a Jesús. ¿No te parece esto una muestra de fe muy poderosa? Este hombre no pidió señales ni pruebas. Simplemente creyó que la palabra de Jesús era suficiente para sanar a su siervo. Esta fe genuina y confiada es la que debemos aspirar a tener en nuestras vidas. Pensemos en la historia de Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa Sara. Abraham creyó en la promesa de Dios contra toda esperanza y fue recompensado con un hijo, Isaac. Su fe inquebrantable en las promesas de Dios
Nos enseña que debemos confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Los discípulos también fueron testigos de la importancia de la fe. Recordemos cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía sus ojos en Jesús, caminó sobre el agua, pero cuando dudó y miró la tormenta a su alrededor, comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este evento nos enseña que, cuando mantenemos nuestra fe en Jesús y no en nuestras circunstancias, podemos superar cualquier obstáculo. Recordemos que la fe en Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. Al igual que el centurión, llevemos nuestras preocupaciones a Jesús y confiemos en que Él puede hacer lo imposible, porque con fe todo es posible para aquellos que creen. Y cuando oremos, recordemos las palabras de Jesús: «Como creíste, te sea hecho». Esta fe activa y expectante es la clave para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Número 7. Mateo capítulo 9, versículo 22. En este versículo nos dice: «Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este versículo no solo revela el poder de la fe, sino también la profunda compasión y amor de Jesús por aquellos que creen en Él. Imaginen la situación. Una mujer que había sufrido 12 años de flujo de sangre, habiendo gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura, se acerca a Jesús con una fe desesperada. Cree que si tan solo toca el borde de su manto, será sanada. Esta mujer, sin nombre, representa a muchos de nosotros que en nuestros momentos más oscuros buscamos una esperanza, una salvación, una luz. Jesús, al sentir que alguien lo había tocado con tal fe, se vuelve y la mira, diciéndole que su fe la ha salvado. Y en ese mismo instante, ella es sanada. Este evento no solo muestra el poder de la fe, sino también la disposición de Jesús para responder a aquellos que se acercan a Él con un corazón lleno de fe. La fe de la mujer no era una fe pasiva, era una fe activa que la llevó a actuar, a buscar a Jesús y a tocar su manto. Esta es una lección importante para todos nosotros. Nuestra fe debe ser activa, debe impulsarnos a buscar a Jesús, a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él puede y quiere ayudarnos. Pensemos en otro ejemplo poderoso, el de Bartimeo, el ciego que clamaba a Jesús mientras pasaba por Jericó. A pesar de la multitud que intentaba callarlo, Bartimeo persistió gritando: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Su fe era tan grande que no permitió que nada ni nadie lo detuviera. Jesús, al oír su clamor, lo llamó y le preguntó qué quería que hiciera por él. Bartimeo respondió que quería ver, y Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Al instante, Bartimeo recuperó la vista. Este relato nos enseña que una fe persistente y audaz, que no se deja intimidar por las circunstancias o las opiniones de los demás, puede mover el corazón de Jesús. Estos relatos nos enseñan que una fe persistente y audaz, que no se deja desanimar por obstáculos, puede mover el corazón de Jesús. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar una fe activa y persistente en tu vida. ¿Cómo te está llamando Jesús a acercarte a Él con confianza? Toma estos ejemplos como inspiración para vivir una fe que busca, clama y cree en la acción de Dios en tu vida. Número 8. Mateo capítulo 15, versículo 28. En este versículo, Jesús nos enseña: «Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este versículo revela el poder inmenso de una fe inquebrantable y persistente. Imaginemos la situación. Una madre preocupada y llena de esperanza se acerca a Jesús. Esta mujer es una cananea, una extranjera, que pide con fervor que Jesús sane a su hija. Al principio, Jesús parece ignorarla y sus discípulos incluso le piden que la despida. Pero ella no se rinde. Con una fe firme, insiste, clama y no se da por vencida. Jesús,
Al ver su fe y su perseverancia, le dice que su fe es grande y que se haga con ella como ella quiere. En ese mismo instante, su hija es sanada. Este encuentro nos enseña que la fe verdadera no se rinde ante las primeras barreras. La mujer cananea podría haberse desanimado y alejado cuando Jesús no le respondió inmediatamente, pero su amor por su hija y su fe en el poder de Jesús la hicieron perseverar. Esta es la fe que debemos cultivar, una fe que no se deja abatir por las dificultades, una fe que persiste y cree en el poder y la misericordia de Dios. Pensemos en otro ejemplo, el de los amigos del paralítico en Marcos capítulo 2 versículos 1 y 12. Estos amigos, al ver que no podían llevar al paralítico directamente a Jesús debido a la multitud, hicieron un agujero en el techo de la casa y lo bajaron frente a Jesús. Su fe era tan grande que no permitieron que ningún obstáculo se interpusiera entre ellos y la sanidad de su amigo. Jesús, al ver su fe, sanó al paralítico y le perdonó sus pecados. Este acto de fe y determinación nos muestra que cuando estamos verdaderamente convencidos del poder de Jesús, no permitimos que nada nos detenga. La mujer cananea y los amigos del paralítico nos enseñan que la fe verdadera es activa y persistente. No se detiene ante las dificultades, sino que sigue adelante, confiando en el poder de Dios. Esta es la fe que debemos tener en nuestras vidas diarias. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces nos hemos rendido ante los primeros obstáculos que encontramos? ¿Cuántas veces hemos dejado que la desesperanza y el desánimo apaguen nuestra fe? La historia de la mujer cananea nos desafía a no rendirnos, a seguir adelante, a creer que Dios escucha nuestras súplicas y que su poder es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Número 9. Marcos capítulo 5, versículo 34. Veamos esta situación. La hija de Jairo estaba gravemente enferma y a pesar de su posición y conocimiento, se encontró desesperado. Al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogó fervientemente que fuera a su casa a poner las manos sobre su hija para que sanara y viviera. Este hombre, a pesar de su estatus, mostró una fe profunda y humilde al buscar a Jesús en un momento de extrema necesidad. Jesús, viendo la fe de Jairo, accedió a ir con él. Mientras se dirigían a la casa, llegó alguien de la casa de Jairo con una noticia devastadora. Su hija había muerto. En ese momento de absoluta desesperación, Jesús le dijo a Jairo: «No temas, cree solamente». Esta sencilla pero poderosa instrucción nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede traer esperanza y milagros. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Jairo, enfrentando situaciones que parecen imposibles y más allá de nuestra capacidad para resolver? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra fe o nos hemos sentido indignos de acercarnos a Jesús? La historia de Jairo nos desafía a no rendirnos, a seguir adelante, a creer que Jesús escucha nuestras súplicas y que su poder es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús encontró a la gente llorando y lamentándose por la muerte de la niña. Pero él, con una calma y una autoridad divina, les dijo: «La niña no está muerta, sino dormida». La gente se burló de él, pero Jesús, con una fe inquebrantable, entró en la habitación donde yacía la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente, la niña se levantó y comenzó a caminar. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte, sino también el poder de la fe en acción. Jairo, a pesar de la desesperación y las burlas de los demás, confió en Jesús y vio a su hija resucitar. Número 10. Lucas capítulo 7, versículo 50. La Biblia nos ofrece un versículo que es de mucha importancia para nuestras vidas. En Lucas capítulo 7, versículo 50, Jesús dice: «Tu fe te ha salvado, ve en paz».
Este versículo revela el poder inmenso de una fe inquebrantable y cómo puede traer paz y salvación a nuestras vidas. Piensa esto por un momento. Una mujer conocida por su vida de pecado se atreve a entrar en la casa de un fariseo donde Jesús está cenando. Con un corazón lleno de arrepentimiento y fe, se acerca a Jesús, llorando a sus pies, lavándolos con sus lágrimas, secándolos con su cabello y ungiéndolos con un costoso perfume. Los presentes, especialmente el fariseo, juzgan a la mujer y cuestionan por qué Jesús permitiría que una pecadora lo tocara. Pero Jesús, viendo más allá de las apariencias y reconociendo la sinceridad de su fe y arrepentimiento, le dice: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Este acto de fe y la respuesta de Jesús nos enseñan varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que la fe es poderosa. La mujer no permitió que su pasado o las opiniones de los demás la detuvieran. Creyó en el poder y la misericordia de Jesús y actuó en esa fe. Esta es la fe que debemos tener, una fe que no se rinde ante las dificultades, una fe que persiste y cree en el poder de Jesús para transformar nuestras vidas. Segundo, nos enseña la compasión de Jesús. Él no solo perdonó a la mujer, sino que también le dio paz y restauró su dignidad. Jesús no se dejó llevar por las críticas de los demás, sino que vio el corazón arrepentido y lleno de fe de la mujer. Nos recuerda que Jesús no solo se preocupa por nuestra sanidad física, sino también por nuestra sanidad emocional y espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos de acercarnos a Jesús debido a nuestro pasado o nuestros errores? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra fe o hemos permitido que las opiniones de los demás nos detengan? La historia de la mujer pecadora y del centurión nos desafía a no rendirnos, a seguir adelante, a creer que Jesús escucha nuestras súplicas y que su poder es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En nuestras vidas enfrentamos situaciones de dificultad y desafíos que parecen insuperables. Podemos estar abrumados por problemas financieros, enfermedades, problemas familiares o situaciones laborales complicadas. En estos momentos, la fe se convierte en un ancla que nos mantiene firmes y nos da esperanza. Como la mujer en la casa del fariseo y el centurión, debemos aprender a confiar en que Jesús tiene el poder de sanar nuestras heridas y traer paz a nuestras vidas. En muchas situaciones de la vida nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, recordemos que la fe en Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. Al igual que la mujer que lavó los pies de Jesús y el centurión, llevemos nuestras preocupaciones a Él y confiemos en que Él puede hacer lo imposible. Porque con fe todo es posible para aquellos que creen. Y cuando oremos, acerquémonos a Jesús con la certeza de que Él nos escucha y está dispuesto a ayudarnos. Esta fe activa y expectante es la clave para experimentar el poder y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Número 11. Lucas capítulo 8, versículo 25. A veces nos sentimos atrapados sin saber a dónde acudir ni qué hacer para encontrar una solución. En esos momentos de incertidumbre y miedo, la fe puede ser nuestra guía y fortaleza. Hoy quiero hablarles de un versículo que nos enseña sobre el poder de la fe y la autoridad de Jesús sobre las circunstancias de nuestras vidas. En Lucas capítulo 8, versículo 25, Jesús dice: ¿Dónde está vuestra fe? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra confianza en Dios, especialmente en tiempos de prueba. Imaginen la escena. Jesús y sus discípulos están en una barca cruzando el mar de Galilea. De repente, una gran tormenta se desata y las olas empiezan a inundar la barca. Los discípulos, muchos de ellos experimentados pescadores, se llenan de pánico y miedo. En medio del caos, encuentran a Jesús dormido. Desesperados, lo despiertan diciendo: «Maestro, maestro, que perecemos». Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas, y todo se calma. Luego, volviéndose a sus discípulos, les pregunta: ¿Dónde está vuestra fe? Esta escena es poderosa por varias razones.
Primero, nos muestra que incluso aquellos que están cerca de Jesús pueden experimentar miedo y duda. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, pero en ese momento de crisis su fe flaqueó. Esto nos recuerda que no importa cuán fuerte pensemos que es nuestra fe, todos podemos enfrentar momentos de debilidad y desesperación. Segundo, la pregunta de Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Es una llamada a la introspección. Nos desafía a examinar en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza. En medio de las tormentas de la vida, ¿estamos confiando en nuestras propias fuerzas y habilidades o estamos poniendo nuestra fe en Jesús, quien tiene el poder de calmar cualquier tormenta? Ponte a penar en estas situaciones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que parecen fuera de nuestro control y hemos permitido que el miedo domine nuestros corazones? ¿Cuántas veces hemos olvidado que Jesús está con nosotros en la barca, listo para calmar las tempestades de nuestras vidas? La pregunta de Jesús nos desafía a fortalecer nuestra fe y a recordar que no estamos solos. En nuestras propias vidas enfrentamos tormentas de diferentes tipos: problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, desafíos laborales. En esos momentos debemos recordar la pregunta de Jesús: ¿dónde está vuestra fe? Nos invita a poner nuestra confianza en Él, a creer que Él tiene el poder de calmar nuestras tormentas y guiarnos a la paz. En muchas situaciones de la vida nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, recordemos que la fe en Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. Al igual que los discípulos en la barca, llevemos nuestras preocupaciones a Jesús y confiemos en que Él puede hacer lo imposible, porque con fe todo es posible para aquellos que creen. Y cuando oremos, acerquémonos a Jesús con la certeza de que Él nos escucha y está dispuesto a ayudarnos. Esta fe activa y expectante es la clave para experimentar el poder y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Número 12. Lucas capítulo 8, versículo 48. Este versículo nos ofrece una poderosa lección sobre la fe y cómo Jesús responde a quienes confían en Él con todo su corazón. La frase «tu fe te ha salvado» revela que la fe es el elemento crucial para recibir la salvación y la sanidad. No es solo una creencia superficial, sino una confianza profunda y persistente en el poder y el amor de Jesús. Esta fe no solo tiene el poder de transformar nuestra situación física, sino también de traer paz a nuestro espíritu y nuestra mente. Jesús nos llama a tener una fe activa. Cuando dice, «tu fe te ha salvado», está reconociendo que la fe de la mujer fue el catalizador de su sanación. No fue simplemente un acto pasivo de esperar un milagro, sino una acción decidida de acercarse a Jesús, a pesar de los obstáculos y las críticas de los demás. Esta fe activa es la que debemos cultivar en nuestras vidas diarias. La segunda parte del versículo, «vete en paz», nos muestra que la paz es un fruto de la fe. Cuando confiamos plenamente en Jesús, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una profunda tranquilidad y seguridad que proviene de saber que estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, debemos cultivar una fe activa. Esto significa buscar a Jesús en oración, leer su palabra y confiar en sus promesas. Debemos acercarnos a Él con nuestras preocupaciones y necesidades, creyendo que Él tiene el poder y la voluntad de ayudarnos. Además, debemos recordar que nuestra fe puede traer paz a nuestras vidas. En momentos de ansiedad y estrés, podemos encontrar consuelo en la presencia de Jesús. Al confiar en Él, podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y descansar en su amor y cuidado.
Esta paz nos permite enfrentar las dificultades con una actitud de esperanza y confianza, sabiendo que no estamos solos y que Dios está con nosotros. La importancia de la compasión y el amor de Jesús. Cuando nos acercamos a Él con fe, no solo recibimos sanidad y paz, sino también su amor y aceptación. Jesús nos llama hija o hijo, mostrando que somos parte de su familia y que nos valora profundamente. Esta identidad en Cristo nos da una nueva perspectiva sobre nosotros mismos y sobre nuestras circunstancias. Hermanos y hermanas, en nuestras vidas diarias enfrentamos muchos desafíos y dificultades. Pero Lucas capítulo 8 versículos 48 nos enseña que con fe podemos experimentar la salvación y la paz que solo Jesús puede dar. Acerquémonos a Él con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a responder a nuestras necesidades y a darnos la paz que tanto anhelamos. Número 13. Juan capítulo 11, versículo 40. Este es un versículo que nos enseña sobre el poder de la fe y la promesa de la gloria de Dios. En Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Imaginemos la escena. Lázaro, el amigo querido de Jesús, ha muerto y ha sido enterrado por 4 días. Marta y María, sus hermanas, están sumidas en la tristeza y el dolor. Al enterarse de la muerte de Lázaro, Jesús se dirige a Betania. Cuando llega, Marta sale a su encuentro y le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, conmovido por su dolor, le asegura que su hermano resucitará. Marta responde con fe, pero también con una comprensión limitada, pensando en la resurrección en el último día. Jesús entonces le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Marta afirma su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús ordena que se retire la piedra del sepulcro, Marta duda nuevamente, preocupada por el mal olor después de 4 días. Es en este contexto que Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces Jesús ora al Padre y clama con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro sale del sepulcro, vivo, con sus manos y pies envueltos en vendas y su rostro cubierto con un sudario. Este milagro asombroso no solo resucita a Lázaro, sino que también revela la gloria y el poder de Dios, fortaleciendo la fe de todos los presentes. Esta historia nos enseña que nuestra fe puede mover montañas y que a través de la fe podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Jesús nos llama a creer, incluso en situaciones que parecen desesperadas, porque es en esos momentos cuando su poder se manifiesta de manera más evidente. Para aplicar esta enseñanza en nuestras vidas, debemos cultivar una fe activa y expectante. No se trata solo de creer en Dios, sino de confiar en su capacidad para obrar milagros. Debemos acercarnos a Él con nuestras preocupaciones y desafíos, sabiendo que Él tiene el poder de cambiar nuestra situación. Esta fe activa no solo nos fortalece, sino que también nos permite ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, cada vez que enfrentemos un desafío, recordemos las palabras de Jesús a Marta. Que estas palabras nos inspiren a confiar más en Él, a buscar su presencia en cada situación y a vivir con la expectativa de ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Con una fe activa y una confianza plena en Jesús, podemos superar cualquier desafío y vivir una vida llena de su amor y su poder. Amén. Número 14. Juan capítulo 20, versículo 29. Fe y la bienaventuranza de aquellos que creen sin haber visto. En Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús dice: «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Pensemos en esto: Jesús ha resucitado de entre los muertos y se ha aparecido a sus discípulos, pero Tomás no estaba presente cuando esto ocurrió.
Cuando los otros discípulos le dicen que han visto al Señor, Tomás, incrédulo, responde: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos estaban reunidos nuevamente, y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús se aparece en medio de ellos y dice: «Paz a vosotros». Luego, dirigiéndose a Tomás, le dice: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, sorprendido y lleno de asombro, exclama: «Señor mío y Dios mío». Jesús entonces le dice: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este versículo nos ofrece una poderosa lección sobre la fe. Jesús reconoce la fe de Tomás, pero también nos señala que hay una bendición especial para aquellos que creen sin haber visto. En nuestra vida diaria, muchas veces no tenemos la evidencia tangible que quisiéramos para fortalecer nuestra fe. Sin embargo, Jesús nos llama a creer en su poder y en su resurrección, incluso cuando no podemos ver con nuestros ojos físicos. Muchas veces en la vida nos enfrentamos momentos en los cuales damos muchas vueltas en dudas y confusión. Podemos estar pasando por problemas financieros, enfermedades, problemas familiares o situaciones laborales complicadas. En esos momentos, recordar las palabras de Jesús a Tomás nos brinda consuelo y nos invita a confiar en que, aunque no veamos el final del camino, Dios está con nosotros y nos guía. Jesús nos llama a ser bienaventurados, a encontrar bendición en la fe que trasciende la vista. Cuando enfrentamos momentos difíciles, podemos encontrar paz en la certeza de que Dios está con nosotros y que sus promesas son verdaderas. Esta fe nos permite vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que lo que vemos ahora es temporal y que lo eterno es lo que realmente importa. Hermanos y hermanas, en nuestra jornada de fe es natural tener momentos de duda, como los tuvo Tomás, pero Jesús nos anima a creer, a confiar y a encontrar bendición en esa fe. Nos invita a vivir una vida llena de esperanza, sabiendo que Él ha vencido al mundo y que en Él somos más que vencedores. Así que, cada vez que enfrentemos un desafío, recordemos las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Que estas palabras nos inspiren a confiar más en Él, a buscar su presencia en cada situación y a vivir con la expectativa de ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Con una fe activa y una confianza plena en Jesús, podemos superar cualquier desafío y vivir una vida llena de su amor y su poder. Amén. Número 15. Mateo capítulo 14, versículo 31. En Mateo capítulo 14, versículo 31, vemos una lección poderosa y transformadora para estos momentos. Jesús dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este versículo proviene de una escena memorable en la que Jesús camina sobre las aguas, y Pedro, desafiado por su fe, también intenta caminar hacia él. En esta historia, los discípulos están en una barca en medio de un mar agitado. La tormenta es tan violenta que los vientos y las olas parecen estar a punto de hundir la embarcación. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua. Al principio, están aterrados, pensando que es un fantasma. Pero Jesús les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro, en un acto de valentía y fe, responde: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Sin embargo, al ver el viento fuerte, se asusta y empieza a hundirse. Grita: «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La primera lección que podemos aprender de este pasaje es la importancia de mantener nuestra mirada en Jesús, especialmente en medio de las tormentas de la vida. Cuando Pedro se centró en el poder de Jesús en lugar de en las circunstancias adversas, fue capaz de caminar sobre el agua. Pero cuando se enfocó en la tormenta, su fe flaqueó.
En nuestras vidas debemos aprender a fijar nuestros ojos en Cristo, quien es nuestra roca y refugio en tiempos de dificultad. Cuando nuestras circunstancias parecen desbordarnos, es crucial recordar que Jesús está con nosotros y que su poder supera cualquier desafío. Otro aspecto importante de este versículo es la idea de la fe imperfecta. Pedro es llamado hombre de poca fe, no porque haya tenido fe, sino porque su fe fue inestable. Todos enfrentamos momentos de duda y debilidad. La fe no significa la ausencia de dudas, sino la confianza en Dios a pesar de ellas. Cuando nos enfrentamos a problemas que parecen insuperables, es natural tener miedo y dudar. Pero incluso en esos momentos, Jesús está allí para tomarnos de la mano y ayudarnos a superar nuestras inseguridades. Este versículo también nos enseña sobre la paciencia y la disposición de Jesús para ayudarnos en nuestras dificultades. Aunque Pedro dudó, Jesús no lo dejó hundirse completamente. Al contrario, le extendió la mano y lo levantó. Así es como actúa Jesús con nosotros. No importa cuán grandes sean nuestras dudas o cuánto nos sintamos fallidos, Él está siempre dispuesto a ayudarnos y restaurarnos. Su amor y gracia son incondicionales. Cuando enfrenten dificultades y sientan que están a punto de hundirse, recuerden las palabras de Jesús: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Dejen que estas palabras les recuerden que, aunque nuestra fe pueda ser pequeña, Jesús está allí para sostenernos. Confiemos en Él, busquemos su ayuda y permitamos que su poder nos levante por encima de las tormentas. Amén. Número 16. Marcos capítulo 4, versículo 40. Este versículo se encuentra en el contexto de una historia muy significativa. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea cuando se desató una tormenta violenta. Las olas eran tan grandes que la barca comenzaba a llenarse de agua y los discípulos, asustados y desesperados, temían por sus vidas. Mientras tanto, Jesús estaba durmiendo en la parte trasera de la barca, aparentemente sin preocuparse por la tormenta. Los discípulos, en su angustia, lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». En este momento crítico, Jesús se levanta, reprende el viento y dice al mar: «Calla, enmudece». Y de inmediato, la tormenta cesa y hay una gran calma. Luego Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les pregunta: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe?». Jesús utiliza esta situación para enseñar a sus discípulos sobre la fe. Su pregunta: ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? No es solo un reproche, sino una invitación a reflexionar sobre la confianza en Dios. La fe no es simplemente una creencia en que Dios puede hacer cosas, sino una confianza profunda en que Él está presente y activo en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Nosotros a menudo enfrentamos situaciones que nos parecen abrumadoras. Puede ser una enfermedad grave, problemas financieros, conflictos en nuestras relaciones o cualquier otra dificultad que parezca insuperable. En esos momentos podemos encontrar consuelo y guía en la forma en que Jesús manejó la tormenta. Él no se preocupó por la tormenta en sí, en cambio, mostró su autoridad sobre ella. De manera similar, Jesús nos llama a confiar en su poder y en su presencia, sabiendo que Él tiene control sobre nuestras circunstancias, incluso cuando parece que todo está fuera de control. Es importante reconocer que Jesús no promete que nunca enfrentaremos tormentas o dificultades. De hecho, la vida cristiana no está exenta de pruebas. Sin embargo, lo que Él nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de su presencia y su poder. Así que la próxima vez cuando se encuentren en medio de una tormenta, recuerden las palabras de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? Dejen que estas palabras les fortalezcan y les recuerden que, en cualquier situación, la fe en Jesús les dará la calma y la confianza necesarias para superar cualquier dificultad. Número 17. Lucas capítulo 12, versículo 28.
En este versículo Jesús dice: si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Este pasaje se sitúa en el contexto de una enseñanza sobre la preocupación y el cuidado de Dios por sus criaturas. Jesús usa una metáfora poderosa para ilustrar su punto. La hierba del campo, que hoy está verde y hermosa, será quemada en el horno mañana. Sin embargo, Dios la viste y la cuida, a pesar de su brevedad y fragilidad. Si Dios se preocupa por algo tan transitorio y efímero, ¿cuánto más se preocupará por nosotros, que somos sus hijos amados? El versículo revela dos verdades esenciales: la provisionalidad de la vida humana y el profundo cuidado de Dios. Primero, la hierba del campo representa lo efímero de nuestras preocupaciones y ansiedades. A menudo nos aferramos a las preocupaciones sobre el futuro, la seguridad financiera, la salud y muchas otras cosas que parecen abrumadoras. Sin embargo, Jesús nos recuerda que estas preocupaciones son comparables a la hierba del campo, que es transitoria. En comparación, nuestra vida y nuestras necesidades son importantes para Dios, quien es eterno y constante. El segundo punto que Jesús hace es el cuidado de Dios. Si Él viste la hierba del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Esta es una afirmación de la providencia divina. Dios no está distante o desinteresado en nuestras vidas. Él está activamente involucrado en nuestro bienestar y se preocupa profundamente por nosotros. Jesús nos invita a confiar en la bondad y en el cuidado de Dios, en lugar de permitir que nuestras preocupaciones nos controlen. Reflexionemos sobre cómo esto se aplica a nuestras vidas diarias. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de ansiedad? Podemos estar preocupados por las finanzas, la salud o incluso por nuestras relaciones. Estas preocupaciones son reales y no debemos minimizarlas. Pero lo que Jesús nos invita a hacer es llevar esas preocupaciones a Dios con una actitud de fe. Si Dios se preocupa por la hierba del campo, ¿cuán más se preocupará por nosotros, que somos su creación más preciada? El cuidado de Dios se manifiesta en muchas formas. Puede ser a través de oportunidades inesperadas, el apoyo de amigos y familiares, o simplemente un sentido de paz en medio de la incertidumbre. A veces, el cuidado de Dios no se manifiesta en la forma que esperamos, pero siempre podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas. Número 18, Mateo capítulo 6, versículo 30. Este versículo nos ofrece una perspectiva esclarecedora sobre este tema. Y si así viste Dios la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la magnitud del cuidado divino. La hierba del campo, aunque hermosa y verde en el momento, no tiene un valor duradero. Sin embargo, Dios la viste y la cuida, lo que demuestra su atención a cada detalle de la creación. De manera aún más significativa, Jesús nos está recordando que somos mucho más valiosos para Dios que la hierba del campo. Nuestra vida, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades están en las manos de un Dios que nos ama profundamente. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos vemos atrapados en un ciclo de ansiedad y preocupación. Podemos estar preocupados por nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones o el futuro en general. Estas preocupaciones pueden ser abrumadoras y en ocasiones pueden parecer insuperables. Pero Mateo capítulo 6, versículo 30, nos recuerda que Dios no está ajeno a nuestras luchas. Él está plenamente consciente de nuestras necesidades y está comprometido a proveer para nosotros. Una forma de aplicar este versículo es cambiando nuestra perspectiva sobre las dificultades que enfrentamos. En lugar de verlas como cargas abrumadoras, podemos aprender a verlas a través del lente de la provisión divina. Esto no significa que las dificultades desaparezcan, pero significa que podemos enfrentar estas dificultades con la certeza de que Dios está a nuestro lado.
cuidando de nosotros y proveyendo de acuerdo con sus propósitos. También podemos aprender a practicar la gratitud y la confianza en lugar de la ansiedad. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que no tenemos o en lo que nos falta, podemos tomar un momento para reconocer y agradecer las bendiciones que ya hemos recibido. Esta práctica de gratitud nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad y a ver la mano de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de nuestras luchas. La fe, como se menciona en el versículo, es clave en este proceso. Jesús se refiere a los hombres de poca fe, no para condenarlos, sino para desafiarlos a confiar más en la fidelidad de Dios. La fe no es simplemente una creencia en la existencia de Dios, sino una confianza activa en su carácter y en sus promesas. Cuando confiamos en que Dios cuida de nosotros y en que Él está trabajando para nuestro bien, nuestras preocupaciones comienzan a desvanecerse. En nuestras oraciones podemos presentar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. En lugar de simplemente pedir soluciones, podemos pedir la paz y la sabiduría para enfrentar nuestras dificultades con fe. Al hacerlo, abrimos nuestras vidas a la paz y a la dirección divina que Dios promete a aquellos que confían en Él. Número 19. Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado en situaciones donde parece que nuestras oraciones no reciben respuesta? Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, donde nuestras peticiones parecen caer en el vacío y nuestras esperanzas de obtener justicia o solución parecen desvanecerse. En esos momentos podemos sentir que nuestras oraciones están siendo ignoradas o que Dios no está actuando de la manera que esperábamos, pero es precisamente en estos momentos de prueba que se nos invita a profundizar en nuestra fe y a confiar en los tiempos y en los propósitos de Dios. Jesús, en Lucas capítulo 18, versículo 8, nos ofrece una lección valiosa a través de la parábola de la viuda persistente. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta y la parábola en sí nos enseñan sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la fe. En la parábola, una viuda busca justicia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, aunque el juez inicialmente desestimaba su solicitud. La persistencia de la viuda fue tan incansable que finalmente él cedió a su demanda. Esta historia ilustra cómo la persistencia en la oración y la fe puede llevar a resultados, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. La viuda no se dio por vencida a pesar de la resistencia inicial. Su actitud persistente es un modelo para nosotros sobre cómo debemos acercarnos a Dios con nuestras peticiones. La parábola no solo nos muestra el poder de la persistencia, sino también la naturaleza de Dios como un justo juez que responde a las peticiones de su pueblo. La pregunta de Jesús, ¿hallará fe en la tierra?, nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. La perseverancia de la viuda demuestra que incluso en medio de la adversidad, nuestra fe debe permanecer firme. Debemos seguir confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no se trata solo de recibir respuestas rápidas, sino de mantener una confianza constante en que Dios tiene un propósito y un plan para cada situación. La clave para enfrentar estos momentos de duda y de aparente desamparo es mantener una actitud de fe persistente. Esto significa seguir orando, seguir buscando a Dios y seguir creyendo en sus promesas a pesar de las circunstancias. Nuestra fe debe ser como la viuda, inquebrantable y persistente. Aunque el camino sea largo y las respuestas tarden en llegar, debemos confiar en que Dios está trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas de una manera que a veces no entendemos completamente. Número 20. Juan, capítulo 14, versículo 1.
¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos abrumados por la ansiedad y el temor, la incertidumbre sobre el futuro, las preocupaciones por nuestras circunstancias presentes y el peso de nuestras responsabilidades pueden hacer que nos sintamos perdidos? En esos momentos de angustia es natural buscar consuelo y esperanza, y es precisamente en estas circunstancias que el mensaje de Juan capítulo 14, versículo 1, resuena con una claridad y relevancia especial. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este versículo, pronunciado por Jesús a sus discípulos, llega en un momento crucial. Jesús está preparando a sus seguidores para su inminente partida, y sabe que se enfrentarán a tiempos de gran turbulencia y confusión. El consejo que les da es una fuente de fortaleza en medio de la incertidumbre. No dejen que sus corazones se llenen de ansiedad, confíen en Dios y en Él mismo, quien es la manifestación del amor y la promesa divina. El llamado de Jesús a no turbarse es un mandato para mantener la calma y la paz interior, incluso cuando las circunstancias externas son desafiantes. Es fácil dejarse llevar por el miedo y la preocupación cuando enfrentamos lo desconocido, pero Jesús nos invita a una fe activa y consciente. Nos recuerda que, aunque el futuro pueda parecer incierto, nuestra confianza en Dios y en su plan debe ser inquebrantable. Este versículo tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos problemas de salud, dificultades financieras, conflictos familiares o cualquier otro desafío, la tendencia natural es dejar que el miedo y la ansiedad se apoderen de nosotros. Sin embargo, la invitación de Jesús es a redirigir nuestra atención y confianza hacia Dios. La fe en Dios es un ancla que puede mantenernos firmes en medio de la tormenta. No se trata simplemente de una esperanza vacía, sino de una fe fundamentada en la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Creer en Jesús, como nos exhorta este versículo, significa confiar en su capacidad para guiarnos, protegernos y brindarnos paz. Jesús no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos asegura su presencia y su ayuda en medio de las dificultades. Al mantener nuestra fe en Él, estamos reconociendo que, a pesar de las apariencias, Él está trabajando en nuestro favor y que su amor y su sabiduría son superiores a cualquier situación que podamos enfrentar. Espero que te haya gustado el video. Quiero agradecerte por acompañarme en esta búsqueda de la fe. Si has llegado hasta aquí, demuestra mucho sobre ti y significa que estás en un buen camino hacia la fe. Comenta "Dios es poder" y comparte cómo has experimentado la ayuda de Dios en tu vida. Me encantaría saber qué te pareció el video y qué situación viviste donde sentiste la presencia de Dios. No olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.